Sí, muy buenos días, Loel. Gracias por la invitación a tu prestigiosa página, ¿no? Y dinámica conocida como Tertulia CCS. Mi nombre es Carlos Ellis. Eh, un prestigio acompañarte en tu espacio y darle seguimiento a la entrevista que tenemos pendiente. Desde el jueves, propuesta para el día de ayer, lunes, y el tema de la señal, el tema de la comunicación, de la conectividad, ha generado cierto inconveniente. Tus preguntas, muy bien. La recuperación del petróleo, la actividad petrolera durante el periodo de pandémico, ¿será más lenta? Bueno, es perentorio, es necesario hacer un paréntesis con relación al tema del petróleo para que nuestra audiencia tenga un acercamiento y una totalidad más acertada a la importancia que él refiere. El petróleo es la estructura política o el pilar político, pudiera representar la estructura política del mundo de mayor fortaleza. El petróleo genera controversias de índole geopolítico, de índoles económicos, financieros, que seguidamente durante la entrevista vamos a desarrollar. El petróleo es el elemento que permite mayor fluidez de capitales a nivel mundial. Imaginemos que el proceso de dolarización o de configuración del mundo dólar céntrico obedeció al petróleo, un pacto entre Estados Unidos y Arabia Saudí en el año 71, y como todos los países del mundo deben ir al consumo y a la adquisición de petróleo, cancelaron en dólares y quedaron en el mundo dólar céntrico. El petróleo también es el elemento que permite colocar la mayor cantidad, o que permitió en los eventos más significativos de orden bélico, colocar la mayor cantidad de hombres y maquinarias al combate. El tema del combustible, la maquinaria bélica, todavía es preponderante el uso del combustible fósil para el movimiento de esta actividad, y eso por supuesto dio unos resultados de gran talla durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Podemos citar acontecimientos brevemente como China en el 41 haber invadido, Japón haber invadido a China y luego provocar la participación de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que Japón hizo a Pearl Harbor, a Hawái, con motivo de que se encontraran grandes reservorios de combustible en ese lugar. El combustible es un tema importante para la actividad bélica. Y así podemos nombrar en el 43 el enfrentamiento en Stalingrado de los alemanes contra la Unión Soviética. Se le hace interrogante a generales del Tercer Reich alemán, en donde por qué se han invadido gran parte de Europa, se fueron a Stalingrado. Ellos contestan, era necesario apoderarse del petróleo soviético para poder continuar la guerra. Y ahí perdió la guerra en los alemanes, en Stalingrado, territorio soviético. Así también fue el desembarco en Normandía, así también fue en el año 68, 75, la guerra de Vietnam, de haber sido descubierto la ruta Ho Chi Minh, que era el esquema para suministrar de combustible a la resistencia vietnamita. La guerra hubiese durado meses y no más de 10 años. Entonces el petróleo va a jugar un rol fundamental para el orden geopolítico, para el orden geoeconómico, geofinanciero, y por supuesto tiene una gran repercusión en la actividad, en la sociedad internacional. Ahora bien, ¿qué va a ser más lenta? La actividad productiva de petróleo. Sí, es evidente de que se va a contraer la actividad del consumo de petróleo, y esto por supuesto señala claramente unas nuevas rutas o configurar nuevas estrategias, sobre todo en los países que son monoproductores, monoexportadores de este recurso, y se van a ver afectados. La actividad petrolera, cuando se decreta la pandemia el 13 de marzo del 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud, lógicamente que hay un corte, hay una paralización de la economía global, del tránsito de mercancías, del consumo y por supuesto la motorización industrial, y esto mermó la distribución de petróleo, generando que se exacerbara, que se totalizara la capacidad de almacenamiento del recurso por parte de los países productores. Al agotarse la capacidad de almacenamiento de los países productores, el petróleo
tomó una fluctuación a la baja en los precios que ocupó el menos cero. Primera vez en la historia del petróleo en el mundo, menos cero. Esta es una actividad que ha venido paulatinamente recuperándose los precios del petróleo con motivo a que las principales potencias en el mundo, los principales países con mayores niveles de industrialización, de comercialización, de generación de productos terminados y de alta rotación y durables en el mercado mundial, han venido concatenando una serie de actividades para apalancar sus niveles de producción y, por supuesto, no permitir que para el 2021 ese Producto Interno Bruto tan importante, ese indicador, no presente una caída tan abrupta como se presentó en el 2020, ¿no? En ese sentido, el tema de la lentitud obedece a varios factores. Uno de los principales es que el tema del COVID, la paralización de la industrialización, de la comercialización de productos, ha obligado a que los países con mayor nivel de industrialización, mayor nivel de desarrollo tecnológico, científico y mecánicos, hayan generado impulsar su mecanismo de industrialización bajo otros esquemas diferentes al del petróleo. ¿Qué generó esto? Las energías alternas, las energías combinadas, que medianamente sustituían el petróleo para los años anteriores a la pandemia, ocupaban aproximadamente un 16-18%. Hoy en día, luego del decreto de la actividad pandémica en el mundo y la paralización de la economía mundial o la contracción del sistema económico mundial, estas energías combinadas, energías alternas, vienen ocupando ahora un alto porcentaje numérico, señalando aproximadamente los 26-27% de las energías combinadas. Esto es una señal importante, esto es una señal que, por supuesto, genera una alerta a los países productores, genera un reordenamiento, una reorganización de los países exportadores de petróleo miembros de la OPEP, pero también una reorganización y unas estrategias planteadas por las grandes empresas petroleras como Chevron, Texaco, ConocoPhillips, ExxonMobil, Valero, que son plenamente empresas norteamericanas, pero también la Shell, la Bini Petróleo, la Royal Dutch, y todas estas empresas que, por supuesto, deben armar unos nuevos mecanismos. Ahora bien, el tema de haberse paralizado el sistema económico mundial y haya tomado una lentitud y un proceso, es evidente de que el sistema de producción mundial, como conocemos durante la historia de la humanidad, el sistema o el modo de producción primitivo, modo de producción esclavista, donde la mano humana, la mano del hombre era el medio de producción, el modo de producción feudalista, el modo de producción mercantilista y ahora el capitalista, que supera los 200 años, es evidente de que está siendo víctima de su propio éxito. Los exacerbados mecanismos de producción y niveles de producción, la exacerbada generación de riquezas en el mundo y la asimetría en la distribución de esa riqueza ha generado un tope. Y por supuesto, este sistema o este modo de producción capitalista pasa a una siguiente fase seguramente mucho más agresiva. Mucha más agresiva, donde solo los actores en el sistema internacional que tengan mayor preponderancia, mayor capacidad de participar, tomarán el control y generarán un núcleo de poder central en la generación y el sistema económico mundial. Esto, por supuesto, ya conocemos la disputa por esa supremacía entre China, Estados Unidos como los mayores productores, pero en su órbita se mantienen países de gran fortaleza como Alemania, Rusia, Japón, Corea del Sur, países europeos mayormente, que tienen mayores capacidades de producción. Pero ¿qué va a generar esto? De que los mecanismos científicos, tecnológicos, industriales, en su fundamento de desarrollo, como por ejemplo China, está cancelando como el primer país consumidor de petróleo del mundo, está cancelando parte de ese recurso con tecnología. ¿Qué va a generar esto? Una controversia en el sistema económico mundial con motivo a que el petróleo puede dejar de ser
parte del elemento que permite mayor fluidez de capitales. El tema de la fluctuación del precio del petróleo es importante. Luego de la actividad pandémica, hoy se ha presentado un cierto repunte al alza del precio del petróleo. Esto obedece a varios factores de orden geopolítico, como como coartar el tránsito de grandes embarcaciones por el canal de Suez. Escasamente hace 20 días, eso permitió y mermó la capacidad de distribución y, por supuesto, da una tendencia al alza. Pero también hay otros elementos de orden económico financiero, como el Fondo Monetario Internacional haber reconocido o dar un paso importante en el reconocimiento del yuan electrónico presentado por China. Esto genera una debilidad en la moneda principal de orden mundial, como es el dólar, y por supuesto que las materias primas de primer orden a nivel mundial requieren de mayor cantidad de dólares para su adquisición. Esto también pugna el tema del petróleo al alza, pero también otras materias primas principales como el hierro, el acero, la bauxita, otros mecanismos de materia primaria. Entonces, nosotros podemos determinar de que estos varios factores están pugnando la materia prima principal del petróleo al alza, pero lógicamente se va a mantener bajo un esquema de lentitud, bajo un esquema de no regreso a la actividad de mayor dinámica como nosotros presentamos antes del 2020, y por supuesto son elementos que hay que tomar en cuenta. Muy alerta, muy atentos a las capacidades y a la pugna por esa supremacía global en el orden de producción económica, en el orden de ocupar la mayor cantidad de mercados. ¿Por qué? Estos actores que disputan esta supremacía, por supuesto, se les incrementa el interés en los espacios, los recursos y los territorios. Y esto genera una serie de adversidades, una serie de perturbaciones en las relaciones internacionales que pudieran llegar hasta quebrantar los marcos legales de instituciones supranacionales, como los marcos legales de la ONU, como el caso preciso de Venezuela con respecto al Esequibo. Eso es con motivo del interés en los espacios, los recursos y el territorio. En nuestra área de reclamación, en esa costa fachada atlántica, desemboca el río Orinoco, grandes cantidades de agua dulce. Empezó a cotizar el agua dulce en la Bolsa de Valores de California, en Estados Unidos. Podemos ver que es uno de los intereses importantes, y de Venezuela apalancar cualquier mecanismo de distribución, de producción de productos terminados, el río Orinoco pudiera ser un caudal de viabilidad para el transporte de esos productos, y el delta del Orinoco, que es nuestra fachada atlántica, de cara a África, buen mercado, de cara a Europa, buen mercado, pueda ser coartado bajo el esquema de violar el derecho sobre el Esequibo, y son elementos que se vienen presentando. El tema de la lucha de esos poderes fácticos en regular ciertos gobiernos para el interés de la supremacía global, nos coarta la cara a la fachada pacífica, como es el caso reciente de Ecuador, que es la cara al Asia. ¿Por qué se señalan estos elementos específicos? Porque el tema de la producción, el tema de la participación, el tema de colocar productos terminados en el mercado, va a ser el elemento, el tema de generar dependencia, va a ser el elemento determinante para el nuevo sistema económico mundial post-pandémico, que seguramente será mucho más agresivo. Entonces, de forma determinada, esa primera pregunta, Loel, con que los mecanismos de producción de hidrocarburos serán más lentos a partir del periodo pandémico. Efectivamente será más lento por el tema de las energías combinadas, por el tema de los nuevos instrumentos de intercambio y pago del recurso petróleo, y por el tema de el posicionamiento de las empresas petroleras y de los principales países sobre los recursos, los espacios y los territorios. Estos tendrán una pugna de que otros elementos, otras materias primas, otras tierras raras como el coltán, el torio y otros elementos que han surgido de manera
producto de la cientificidad a la cual se sumerge el mundo, irá sustituyendo el uso del recurso hidrocarburífero, de recursos fósiles. Aún le queda bastante tiempo, ciertamente, más de 1.400, quizás menos productos son derivados del petróleo, pero los países con economía monoproductora, monorrentista, están obligados a dar el paso a la siguiente fase, a diversificar su producción y, por supuesto, bueno, ese es el esquema a la cual obliga el nuevo sistema económico mundial que seguramente están haciendo para el periodo post-pandémico. Bueno, la segunda pregunta va concatenada y tiene gran conexión con la primera pregunta. Pues, British Petroleum, esta es la empresa petrolera británica del Reino Unido. El petróleo vivió su mejor época. Eso aparece en un reportaje, ¿no?, presentado por esta empresa, una de las principales empresas de orden mundial en la materia de refinación y producción de hidrocarburos. Indica que no será lo mismo para luego el periodo post-pandémico. Efectivamente, no será lo mismo porque estas empresas juegan un rol fundamental junto a las antes señaladas empresas como Chevron, Texaco, ConocoPhillips, Shell, Valero. Son empresas que tienen una gran participación en la actividad política mundial y de intereses geopolíticos, por supuesto. La ExxonMobil es una empresa que ha generado y participado en grandes pugnas por actividades conflictivas en el mundo, como ya lo sabemos, y por supuesto el hecho de que se haya contraído la economía mundial, el consumo de hidrocarburos, estas empresas se colocan en alerta. Es evidente de que el consumo de petróleo en el mundo llegó al tope y ahora empieza en manera descendente, a pesar de que los principales países en el mundo o los mayores productores de productos de alta rotación, de productos durables que circulan en el mercado mundial, busquen de forma de incrementar su capacidad de producción, el consumo de petróleo llegó al tope. O sea, vivió sus mejores tiempos. La tecnología viene sustituyendo progresivamente al petróleo. A eso obedece la expresión de British Petroleum. China produce el 24.5 aproximadamente, 24.5% de los productos que rotan en el mercado mundial. Estados Unidos el 17%. Japón el 8%, Alemania el 5%, Corea del Sur y así otros países están en la disputa por incrementar sus mecanismos de producción. Estos mecanismos de producción están siendo sustituidos por la tecnología, por el avance científico que desarrolla cada uno de los países, y aquí es donde pasamos nosotros a visualizar lo importante que representa la fabricación de medios de producción como el único elemento de fortaleza que permite a un país la participación, la generación de dependencia hacia el país que diseña la tecnología, y por supuesto eso juega un rol determinante para los próximos periodos en materia económica, financiera y comercial. El tema de la mutación del sistema capital a un sistema mucho más agresivo, mucho más preponderante en cuanto a la posición sobre los espacios, los recursos y los territorios. En ese sentido, si nosotros vemos el rol de estas empresas, British Petroleum, específicamente, que me consulta al respecto, el rol que vienen jugando los grandes empresarios, los grandes capitales en controversia con los poderes políticos, podemos ver cómo en el mundo estos representantes de grandes músculos financieros, de grandes corporaciones, vienen ocupando espacios políticos. Y por eso vemos la experiencia en el mundo de Donald Trump, de un Bolsonaro, de un Macri, grandes empresarios ocupando estructuras políticas en el mundo. Eso genera una disputa, una controversia, pero exacerba también el poder, porque ahora el poder económico se posiciona en estructuras políticas. Eso ya es una señal de que el próximo periodo o el siguiente modo de producción va a ser mucho más agresivo al modelo que estamos dejando, que es el modelo capital. Aún
No se determina el nombre, pero ciertamente pudiera durar de 50 a 60 años el proceso de mutación del sistema capital a una fase mucho más agresiva. Esto se viene presentando diferentes esquemas o a través de diferentes eventos que vienen ocurriendo aproximadamente después del 2015 para acá. El tema del COVID es una irresponsabilidad señalar quién lo crea, quién lo patente en el mundo, pero existe y genera un efecto devastador, no solo para la salud de la humanidad, sino para el orden económico, financiero y comercial del planeta, permitiendo la entrada o el reordenamiento de nuevas corrientes de poder o haciendo las corrientes de poder mucho más agresivas con respecto a la competitividad hacia otro. Lo que evidenciamos hoy, como ya señalé en la primera parte, lo que es la controversia entre China y Estados Unidos por la supremacía global. Pero se venía patentando el conflicto. Si nosotros evaluamos el comportamiento o los eventos ocurridos sobre países específicos y con respecto al petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 2015-2016. Conflictos internos en Argelia, Nigeria, Angola, Libia, el Congo, 5 países africanos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. No es casual. No es casual que Irán viva exacerbado bajo un esquema de bloqueo económico, financiero y comercial. Irak experimentó un evento bélico de gran preponderancia. Qatar se retiró del OPEC en 2018. Ecuador, Indonesia no tiene mucha preponderancia por la participación de producción. Emiratos Árabes Unidos, señores, el presidente Donald Trump configuró una alianza, y sería una alianza entre Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Israel y Estados Unidos, creando una nueva ruta del petróleo, un factor determinante en que estas empresas pueden pasar a ser o pueden pasar a tomar un rol menos preponderante luego de que poderes políticos hayan configurado una alianza de esta naturaleza. El tema del evento que se realizó en el Cairo en el 2020 de países gasíferos por unos grandes yacimientos que se descubrieron frente a la costa de Israel, fuera el consentimiento de la OPEC, son eventos que están concatenados a la actividad petrolera y hacia dónde se dirige el mercado. El tema de los países OPEC, como les señalé, los africanos, que Arabia Saudí, que es el mayor productor de petróleo por sus capacidades tecnológicas, que tiene Aramco, su empresa, y queda Venezuela de pie con la reserva de petróleo más grande del mundo, 326.000 millones de barriles de petróleo en el subsuelo aproximadamente. Esto marca una ruta, marca unos eventos importantes. En el año 89, el precio del petróleo ocupó sus niveles más bajos en la historia, $17 en el año 89, pero en el año 86, en el año 91 cayó el bloque soviético. Ese es el rol que juega el petróleo en la actividad geopolítica mundial. El petróleo llegó ahorita a menos cero y ha habido una serie de controversias y acontecimientos de orden importante con los países productores de energía fósil, de recursos hidrocarburíferos. El tema de Rusia con respecto al Nord Stream 2, de surtir directamente a Alemania de combustible, tiene un rol preponderante en la participación de Alemania sobre la Comunidad Europea. El tema del conflicto Rusia-Crimea está concatenado a la península, Rusia-Ucrania está concatenado a la disputa de la península de Crimea, en donde a través de un evento electoral, un evento refrendario, votaron y decidieron adherirse a la comunidad rusa. Esto ha generado controversia porque la península de Crimea permite el sostenimiento y la viabilidad de grandes gasoductos, ¿verdad?, que dirigen el producto hacia parte de Turquía, el estrecho de Fósforo, Dardanela, y entra a la Comunidad Europea. Esos son elementos importantes que están concatenados a la actividad petrolera, y por eso esta empresa, British Petroleum, se expresa con esa naturaleza de que el petróleo vivió los mejores tiempos. Entonces, estos son eventos que están concatenados, ninguno está aislado. El tema de Venezuela,
con sus reservas más grandes del mundo, deben de ir concatenados a sus esquemas de producción, a sus niveles de producción. ¿Qué pasa? Los países productores que desarrollan la tecnología para la extracción de hidrocarburos, por supuesto que tienen mayor preponderancia, mayor fortaleza en todo el ejercicio geoeconómico, geopolítico, geofinanciero del mundo. Aramco, la empresa perteneciente a Arabia Saudí, es una empresa que tiene gran nivel de capacidad tecnológica para la extracción de su hidrocarburos, y por eso esta empresa se ha visto también amenazada bajo intenciones norteamericanas por su acercamiento a las políticas de Vladimir Putin en Rusia. Y esto está concatenado también al asesinato del periodista Jamal Khashoggi. No recuerdo el nombre, en la embajada de Turquía. Eso está concatenado porque eso arrodillaba a la monarquía saudí. Y el tema geopolítico y el tema energético está totalmente vinculado, aunque esté siendo progresivamente, como les señalé, sustituida la actividad, el petróleo, por otras energías combinadas y otras energías fósiles. Bueno, miren, en este sentido, el tema de las empresas versus la actividad política. Hay un gran combate, hay una disputa por supremacías. Se presentan nuevas empresas o nuevos actores en el sistema internacional con mayor preponderancia, como es China, que firmó una alianza con 14 países del sudeste asiático, Malasia, Filipinas, Indonesia, Singapur, Laos, Vietnam, en donde representan el 7 u 8% de la producción de productos durables y de alta rotación en el mundo. Y se configura una alianza con China que tiene el 23% de producción. Podemos ver la importancia de los países asiáticos en apalancar sus niveles de producción fuera del enlace con este tipo de empresas que han dominado o han participado de forma hegemónica durante toda la historia del mundo industrializado después de 1914 aproximadamente. Bueno, en ese sentido, ciertamente el petróleo vivió su mejor época. El petróleo vivió su mejor época, está siendo sustituido, a pesar de que el petróleo deriva más de 1.300 productos. Los 1.300 productos serán derivados de otros elementos. Esto da una señal clara, repito, de los países con esquemas monoproductores, monoexportadores, lógicamente se están viendo afectados. El petróleo que supere los $100, de igual manera, muy dificultoso. Y de llegar a pasar, como se desea, de llegar a pasar, pudiera distorsionar nuevamente la actividad geopolítica para el orden del mercado. ¿En qué sentido? Si el petróleo supera los 70, 75, $80, Estados Unidos cubre el coste de producción de petróleo de esquisto o de extracción no convencional que daña la corteza terrestre, pero inunda el mercado y lógicamente se prende una disputa en los países OPEC. Es válido señalar de que luego el desplome con motivo de las controversias en países OPEC, luego el 2015 para acá, 2014, Venezuela presentó el esquema de fortalecer la organización configurando la OPEC Plus, la OPEC más Rusia, México, Bahrein, y esto es importante porque esto estabilizó el mercado. La OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, estaba siendo amenazada de forma avasallante por estrategias de actores de orden supranacional, y por supuesto esto ha generado un equilibrio en el mercado. Rusia es el primer país exportador de gas del mundo. En el 2017 la sexta moneda que se presentó en el mercado de hidrocarburos entre Azerbaiyán, Kazajistán, Qatar, Irán, Rusia y Venezuela, por supuesto que daban golpe fuerte al equilibrio del mercado. Un intercambio comercial donde cada uno de esos actores que antes señalé iban a recibir el mecanismo de intercambio que tuviera cada uno de sus miembros. Ahí donde Venezuela se ve la necesidad de crear el petro para el intercambio en esa cesta de moneda. Igual iba a participar la rupia de la India, el rubro de Rusia y los otros mecanismos de intercambio que tienen cada uno de los países. Entonces, bueno, es evidente el combate entre estructuras y poderes fácticos políticos
y estructuras y poderes fácticos y poderes corporativos representados por las empresas petroleras, es evidente la lucha de los países miembros de la OPEP y la sabia participación de Venezuela, de Rusia, para mantener el mercado. Y bueno, lógicamente que ante un sistema que muta a una fase mucho más agresiva, esperaremos acontecimientos de mayor preponderancia y mayor impacto en el tablero geopolítico mundial. Eso con respecto a brindar petróleo y de que el petróleo vivió sus mejores tiempos. Así fue. Ya no volverán los mejores tiempos para el petróleo. Bueno, sí lo es. Y como finiquito, hay dos interrogantes. El tema de los 146 años, importante, ¿no? El día de ayer se cumplieron 146 años, 12 de abril de 1875. Un evento en donde por primera vez se descubre petróleo en territorio venezolano. Esto ocurrió en la hacienda de la Alquitrana, cerca de la Grita en el estado Táchira. 146 años. Es importante porque está concatenado a la cuarta interrogante con respecto al tema de el combustible, la gasolina en Venezuela. Y bueno, y desde el punto de vista científico, académico, pedagógico, hay que transmitirlo. 146 años. Esto es algo importante. El poder, la fuerza que tiene cada actor en el sistema internacional obedece a sus capacidades para fabricar medios de producción. Mientras más capacidades tenga para fabricar medios de producción, más preponderante es la acción y la participación y la relación entre uno y otro, la interacción entre los países, la dependencia, el tema de la dependencia es un tema importante. ¿Por qué? Porque 146 años y ahorita, después de ese largo tiempo, es que se vienen diseñando los esquemas, se vienen configurando los planes estratégicos para la fabricación de medios de producción. Cuando hablo de la fabricación de medios de producción es que en una empresa tan importante como lo es Petróleo de Venezuela se está configurando de mano del ministro Tarek El Aissami, he tenido conocimiento de lo mismo, de mano y conocimiento expresado por parte de diputados como la diputada Mariela Machado, quien tiene conocimiento del tema de la fabricación de medios de producción. Se viene concatenando y configurando la necesidad de fabricar las piezas necesarias para nuestra refinería, fabricar cada elemento determinante en las operaciones, turbinas, bombas, para sustituir importaciones y mitigar el efecto de un asedio, de un bloqueo económico, financiero y comercial para tiempos futuros. Ciertamente nos da una enseñanza a la realidad actual. El tema de la gasolina, el combustible, se ha venido subsanando con motivo de la triangulación a través de las alianzas estratégicas que tiene la Cancillería venezolana y los lineamientos del gobierno central, pero nos da una experiencia sabia, oportuna, para trascender y dar el paso de esa siguiente fase, que es la Venezuela post-petrolera, que viene concatenada por las interrogantes anteriores. El tema de 146 años, no fabricamos un taladro para extraer nuestro recurso primario. 146 años, donde ya deberíamos de apalancar desde la actividad petrolera otras actividades concatenadas a la generación de renta. El tema era una renta paralela a la renta petrolera. Los indicadores señalan claramente de que no regresa un petróleo superado los $100. Esto, por supuesto, que nos obliga a configurar nuevas estrategias, nuevos planes, y así se vienen realizando. Y bueno, con relación a esta última interrogante, Loel, es simplemente lo que se puede señalar. Estamos obligados a dar el paso a una siguiente fase, a la fabricación de medios de producción. El tema de la dependencia es un tema palpable. El tema del desarrollo tecnológico, desarrollar en la población las capacidades de crear, inventar, innovar. Esa actividad es primitiva. Ese hombre primitivo que disputó los espacios, los recursos y los territorios
Se hizo clanes, se hizo tribus, se hicieron pueblos, etnias, ciudades, países. El mundo es competitivo y el mundo disputa los espacios, los recursos y los territorios bajo los esquemas de la diplomacia, bajo los esquemas de integración, bajo los esquemas de solidaridad, bajo los esquemas de hermandad, como muy bien lo señala nuestra política exterior venezolana, pero bajo un esquema de interés en subsanar las necesidades internas de la población con la fabricación de medios de producción. La fabricación de medios de producción es el elemento que permite la liberación del ser y por ende fortalecer los niveles de participación del país en ese tablero geopolítico internacional con mayor fortaleza. Un abrazo de verdad, mil bendiciones a toda la audiencia. Un gran placer compartir este espacio contigo, Loel. Gracias de verdad a todos. Muy buenos días.